Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, puedan suscribirse, puedan activar la campanita, puedan darle like a los videos para que así haya actividad en el canal y así puedan ayudar a que el mensaje pueda expandirse a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recordemos, hermanos, que el objetivo de este canal es para enseñar sana doctrina, para hacer estudios sólidos y exegéticos de la palabra de Dios. Así que, hermanos, quiero que apoyen este ministerio compartiendo este material, compártanlo con sus amigos, compártanlo con otros cristianos de otras denominaciones, con hermanos, con familiares, ya que muchas personas desconocen rotundamente estos temas y esto es de vital importancia para la humanidad. Esta clase de temas son temas de vida o muerte. Lo vamos a estudiar ahora, hermanos. Queremos hacer una oración para que el Espíritu Santo nos guíe en este mensaje y no vayamos a interpretar la Biblia erróneamente o hacer interpretaciones personales del texto bíblico. Vamos a hacer un análisis sólido y profundo, porque lo que queremos en esta ocasión, en este estudio, queremos desmantelar las blasfemias de este sacerdote llamado Luis Toro, que está engañando a miles y millones de católicos que no estudian la Biblia. Así que vamos a hacer un análisis crítico y vamos al mismo tiempo a responderle lo que él dice en el siguiente video que vamos a ver. Pero queremos orar para que este mensaje vaya con poder del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu amor y tu misericordia, porque por ese amor nos permite poder ser portavoces de tu palabra. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados y creer lo que dice tu palabra, no lo que dice el hombre. Danos discernimiento para que podamos interpretar correctamente tu palabra y podamos defender tu palabra, y que tu palabra pueda estar por encima de cualquier conjetura, de cualquier opinión humana. Danos discernimiento en esta ocasión a través de tu Espíritu Santo, para que podamos creer lo que dice tu palabra. Bendice a los que van a escuchar este mensaje, bendice a tu siervo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, en el siguiente video, este sacerdote católico desafía con tono arrogante que le demuestren bíblicamente de que si el Papa es el anticristo. Noten cómo se expresa en este video. Tenemos que ser listos, ya basta. Yo entiendo lo que nos pasó. A nosotros nos dijeron que los protestantes sabían muchísimo, que eso conocían la Biblia al derecho y al revés. ¿Sabe qué me pasó a mí? Que yo nunca creí eso. Y por eso yo me les río en la cara. Por eso yo le digo, muéstreme con la Biblia. Yo a los protestantes no le creo, pero nada. Aunque me lo juren por su madre, no les creo. Porque yo he comprobado que los protestantes son los seres más mentirosos que existen. Tan mentirosos que cambian la doctrina de Cristo. Es una mentira más grande. Así de sencillo. Si ellos me comprobaran a mí donde diga el Papa es el anticristo, yo les puedo mostrar que los anticristos son los protestantes. Primera de Juan, capítulo 2, de la Reina Valera. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Los protestantes, los que protestan, los que se salen de la iglesia, son los anticristos. No es uno, son muchos. Ellos dicen, el Papa es el anticristo. Muéstreme una cita. Los reto de nuevo. ¿Por qué dicen que el Papa es el anticristo? Para que el mundo no se dé cuenta que ellos son los anticristos. Eso se llama en Venezuela cortinas de humo, para entretener a la gente mientras ellos hacen sus sinvergüenzuras, para que no se den cuenta que son ellos. Pero
hoy si quieren, escuchen lo de la Reina Valera. ¿Quiénes son los anticristos? Dale. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Lo escucharon de los protestantes. El anticristo, uno, y es el Papa. Vamos a ver qué dice Juan. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Primera mentira, el anticristo es uno, y es el Papa. Ya le tumbé la primera. Dicen que es uno, y aquí dice que son muchos. Dicen que es el Papa. Vamos a ver qué dice San Juan. Otra vez. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Ajá, siga. Por esto, conocemos que es el último tiempo. A ver, San Juan, ¿quiénes son los anticristos? Siga. Salieron de nosotros. ¿Qué? Salieron de nosotros. Adivinen quiénes son, ¿otra vez? Salieron de nosotros. ¡Ah! El Papa es el anticristo, para que ustedes miren al Papa y le quiten los ojos a ellos. Es para distraer a la gente. Mire, nunca le ha pasado a usted. Mire, mientras lo están robando, lo ponen a mirar para otro lado. Sí. Esa es la estrategia. Muchos anticristos, testigos de Jehová, pentecostales, adventistas, mormones, evangélicos, muchos anticristos. Otra vez repítalo, ¿salieron? Salieron de nosotros. Ahora pregunto, ¿el Papa salió de los protestantes? ¿O los protestantes salieron de la Iglesia Católica? Aquí está la clave. El Papa no era protestante y se metió católico. El Papa era católico. Los protestantes eran católicos y se salieron de entre nosotros. Siga. Pero no eran de nosotros. Pero no eran verdaderos católicos. Siga. Porque si hubiesen sido de nosotros, Si hubiesen sido verdaderos católicos convencidos, habrían permanecido con nosotros. hubiesen permanecido con nosotros, no hubiese salido de la iglesia. Siga. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Para que se manifestase el anticristo, que no todos son de nosotros. Entonces, tápenme la boca a mí, como yo se la tapo a ustedes. Ve como ustedes son mentirosos. Y le digo mentirosos y con pruebas en la mano. Tengo los pelos del gato en la mano. Protestante que me escucha, tápeme la boca. Tápeme. Dame una sola cita donde diga que Papa o Pedro es el anticristo. Dame una sola cita, tápeme la boca, pues. Póngala ahí en el comentario. Ya sé que me está diciendo cura maldito, cura no sé qué. Usted es el diablo, ya lo sé. Pero no me tape la boca así. Tápeme la boca con citas bíblicas, como yo lo estoy haciendo con ustedes, que le tapo la boca, mentirosos. Ok, hermanos, vamos a responder entonces. Quiero, hermanos, que compartan este material con católicos y protestantes. Vamos a responder bíblicamente. Ya que el sacerdote Luis Toro dice que le respondamos con la Biblia, que le tapemos la boca con la Biblia. Así que vamos a hacer lo que Cristo hacía con los fariseos. Les citaba las escrituras para desmantelar sus falsas doctrinas y sus herejías. Y quiero decirles, amigos y hermanos, lo siguiente. Esta exposición que vamos a hacer para demostrar bíblicamente quién es el anticristo le va a servir aún hasta protestantes, porque los protestantes tienen un falso concepto de lo que es el anticristo. Así que esta respuesta es para desmantelar estas herejías y estas blasfemias que este sacerdote católico anda propagando por las redes sociales. Este video me lo mandaron y los hermanos me dijeron, haga apología sobre este video para desmantelar estas enseñanzas de este sacerdote. Hermanos, vamos a ver bíblicamente quién es el anticristo. Vamos a usar dos fuentes. para demostrar quién es el anticristo.
Una fuente es la Biblia, porque el sacerdote lo está pidiendo. Y la otra fuente que vamos a usar es fuentes oficiales de la misma Iglesia Católica. Noten que dije, vamos a usar dos fuentes para callarle la boca a este sacerdote y a todos los que creen estas blasfemias y estas herejías. Vamos a usar la Biblia y fuentes oficiales de peso de la Iglesia Católica. Iniciemos. Quiero que se concentren, se pongan cómodos, tomen su Biblia, tomen papel y lápiz, porque vamos a saborear este tema, vamos a profundizar en este tema. La Biblia tiene la respuesta para cualquier incógnita. Y en este caso vamos a demostrar quién es el anticristo. Ahora iniciemos. Analicemos primero la etimología de la palabra anticristo. Esto es bien importante, la etimología. La palabra griega para anticristo es antikristos en griego. Esta palabra es una palabra compuesta. La palabra compuesta es una palabra unida de dos palabras. La primera es anti, que esta palabra anti en el griego puede traducirse como contra o en lugar de. Esto lo pueden corroborar en el diccionario Strong. El diccionario Strong le traduce la gramática de las palabras. Anti es una antítesis en lugar de o en contra. Es interesante que cuando se unen las dos palabras anticristos, se entiende que significa en contra de Cristo. Una mejor traducción significa en lugar de Cristo. Eso significa anti. Ahora, es interesante, hermano, que esta palabra anti se menciona en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, 1 Corintios 11:15. Y esto lo pueden corroborar en un diccionario Strong o en un interlineal griego y hebreo. Antes de traer este tema aquí a este púlpito lo investigué. Noten cómo dice 1 Corintios 11:15. Vamos a ver que ahí se usa la antítesis anti. Dice Pablo, hablando de la mujer, que no debe de usar velo. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honesto, porque en lugar, noten cómo dice, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Esa palabra, porque en lugar, esa palabra lugar, en el griego es anti. Esto lo investigué, es anti, que se puede traducir en lugar de. Eso significa la palabra anti, cuando se usa o se antepone a Cristos. O sea que el término anticristos en el griego significa en contra de Cristo, pero una mejor traducción sería en lugar de Cristo. La mejor forma para contradecir a Cristo es ponerse en lugar de. Así se usa en el griego la palabra anti o la antítesis. Me estoy dando a explicar, hermanos. Esto lo pueden corroborar en el numeral G473 del diccionario Strong. Y van a notar que la palabra anti significa en lugar de. O sea que anticristo significa el que ocupa el lugar de Cristo. Esto es bien importante a la hora de interpretar quién es el anticristo. El anticristo no es una persona que habla mal de Cristo. El anticristo no es una persona que dice palabras insultantes a Cristo abiertamente. La mejor forma para contradecir a Cristo es ocupando el lugar de Cristo. Así se usa
la antítesis en el griego, anticristos. Ahora, es importante entender lo siguiente, que el anticristo original es Satanás. El objetivo de Satanás desde su caída es que siempre ha querido usurpar el lugar de Cristo. O sea que el anticristo original es Satanás. Pero vamos a ver de que Satanás usa a sistemas políticos y religiosos para cumplir sus propósitos. Pero el anticristo original es Satanás, el que quiere ocupar el lugar de Cristo. Noten cómo dice Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. El profeta Isaías, usando una profecía de doble referencia, en primer lugar se la aplica al rey de Babilonia y después habla de quién está abusando al rey de Babilonia y dice que es Lucifer. Y dice lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a la estrella de Dios me sentaré y levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí vemos que Satanás es el anticristo original, el anticristo por excelencia, porque usurpa el lugar del Altísimo. Desde el principio de su caída, Satanás ha querido igualarse a Cristo, ocupar el lugar de Cristo. Y esa es la mejor forma de contradecir a alguien, usurpando el lugar que le corresponde, usurpando su identidad. Eso significa en el griego anticristos, el que ocupa el lugar de Cristo. Y esa es la mejor forma para contradecirlo o estar en contra de Cristo. Ahora, sigamos profundizando. Recordemos de que estamos cayendo en la boca a este sacerdote. ¿Dónde se usa el término anticristo en la Biblia? Literalmente. El sacerdote católico, ustedes pudieron ver en este tono arrogante, dice que los anticristos son los protestantes, y mencionó también a los adventistas del séptimo día, porque él dice de que el Papa no puede ser el anticristo. El anticristo, dice, son los protestantes, mormones, testigos de Jehová, adventistas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver qué dice el texto bíblico y vamos a ver de que este sacerdote, para engañar a los incautos, usó un juego de palabras para hipnotizar al público que esté escuchando allí presencialmente y por las redes sociales. Vamos a ver el juego de palabras que usó para engañar a los incautos. La palabra o el término anticristos se usa solamente en las epístolas del apóstol Juan. Y esta cita la citó este sacerdote. 1 Juan, capítulo 2, versículo 18 al 19. Él citó esta cita para demostrar de que los anticristos son los protestantes, no el Papa. Y vamos a hacer apología. Vamos a usar la misma cita que él citó, porque lo que hizo él, usar un juego de palabras para defender el error, y que muchos ignorantes de las escrituras no captan este engaño, porque no estudian. En el sistema católico romano, estos temas los desconocen. Hay una gran ignorancia de estos temas. ¿Cómo es posible que ellos van a poder discernir el error si ellos no estudian? Entonces, este material o este conocimiento yo se lo he dado solamente a la iglesia adventista. Los que tenemos únicamente capacidad para poder responderle a este sacerdote con un escrito está solamente somos los adventistas del séptimo día. Porque los protestantes lo que dicen respecto al anticristo es que el anticristo es una persona literal que se va a sentar en el tercer templo. Inclusive los protestantes, son pocos los protestantes que dicen eso de que el Papa es el anticristo.
La mayoría de protestantes que creen en la interpretación de Francisco Rivera del futurismo creen de que el anticristo va a ser un hombre literal que se va a sentar en el tercer templo de Jerusalén y que antes de que suceda eso la iglesia va a ser raptada en el rapto secreto. Pero los únicos que podemos callarle la boca a este sacerdote somos los adventistas, y vamos a ver que este conocimiento lo tiene solamente la iglesia adventista para poderle tapar la boca a este sacerdote. Vamos a demostrar bíblicamente en este estudio que el anticristo, noten lo que voy a decir, el anticristo es un sistema político y religioso que cuadra con el papado, y que el papa solamente es el representante o la cabeza visible que dirige a este sistema que es el anticristo. Y lo vamos a demostrar. Noten que el apóstol Juan usa el término anticristo o anticristos de dos modos, uno singular y otro plural. Y el sacerdote usa un juego de palabras para adormecer la conciencia de los incautos y que los incautos no capten el engaño. 1 Juan capítulo 2 versículo 18 al 19 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y si vosotros oísteis que el anticristo viene. Noten que aquí el apóstol Juan está usando este término en forma singular. Dice que hay un anticristo que viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Ahora el término anticristos lo usa en forma plural, de muchos. ¿Captaron? Lean el texto bíblico. El apóstol Juan está diciendo que el anticristo viene, uno. Pero ahora dice, han surgido muchos anticristos, muchos, plural. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Este sacerdote lo que hizo es manipular el texto y forzarlo para hacer de que el apóstol Juan diga algo que no es cierto. Luis Toro dice que aquí se refiere a los protestantes que salieron de la iglesia católica, que cuando Juan dice salieron de nosotros se refiere a la iglesia católica. Gran engaño, engaño abiertamente y descarado. Cuando el apóstol Juan habló de esto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, tiene su contexto. Investigué a qué se refería Juan cuando dijo esto en el contexto histórico. Busqué algunos comentarios y noten qué es lo que dice o a qué se refería Juan. Anticristos, plural, habla de muchos. Juan aquí usa este sustantivo en forma plural para referirse a los apóstatas, adversarios que negarían la fe apostólica. Esto es por aceptar herejías tales como el docentismo y la herejía de Cerinto, ramificaciones del gnosticismo, herejías que surgieron en el siglo I de la era cristiana y que muchos la aceptaron, y Juan le llama a estos apóstatas los anticristos, gente que del pueblo de Dios que aceptó estas herejías del gnosticismo y el docentismo. O sea que cuando Juan habló de estos anticristos, no se refería al sistema católico romano. Pero viene el sacerdote Luis Toro, tuerce la cita para enseñar una blasfemia, para sostener de que todos los que se han salido de la iglesia católica son los anticristos. Estos eran los anticristos en sentido plural, muchos. Pero recuerden de que el apóstol Juan está usando el sustantivo anticristo
como de uno. Noten cómo dice el texto: hijitos, ya es último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Hay un anticristo en específico que iba a venir. Y esto no es lo mismo que los anticristos. Hay que saber leer el español. Anticristo que viene es uno, y los anticristos, que eran los apóstatas, son otros. Sigamos entonces profundizando quién es el anticristo que viene, porque necesitamos saber quién es el anticristo. Porque este sacerdote está desafiando en voz arrogante que le demostremos de que si el Papa es el anticristo o no. Ahora, sigamos profundizando. El apóstol Juan usa este sustantivo anticristo en forma singular. También lo usa en 1 Juan capítulo 4, versículo 2 al 3. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Noten que está usando aquí otra vez el sustantivo de uno, anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. O sea que en los tiempos del apóstol Juan aún no había venido, pero estaba por venir. Aún dice no ha venido, pero el anticristo viene, y que ahora ya está en el mundo. O sea que en los tiempos del apóstol Juan el espíritu del anticristo ya estaba en operación, pero aún no había venido. Pero el apóstol Juan advierte: el anticristo viene. Lo dijo anteriormente en los versículos 18 al 19 del capítulo 2, y lo repite en el capítulo 4 de su carta. Entonces, ¿quién es el anticristo que viene? Esto no es lo mismo que los apóstatas. El anticristo es alguien en específico que iba a venir. Quiero que entiendan bien esto, hermanos. Descartemos que anticristos con anticristo es lo mismo. Los anticristos eran los apóstatas que habían aceptado el gnosticismo. Pero ahora estamos analizando quién es el anticristo, porque viene. O sea que en los tiempos del apóstol Juan, este anticristo aún no había venido, pero ya estaba su espíritu. Sigamos profundizando. Juan dice que este anticristo está por venir en su tiempo. Ahora, les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué imperio gobernaba en los tiempos del apóstol Juan? Era la Roma de los Césares, el imperio romano. Inclusive, quien llevó al apóstol Juan prisionero a la isla de Patmos fue el emperador Domiciano. O sea que el imperio que gobernaba en los tiempos del apóstol Juan era el imperio romano. Ahora, ¿cuándo surgió Roma o el imperio romano y cuándo cayó? Esto lo demuestra la historia, hermanos. Roma empezó a gobernar desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Roma, este fue el periodo del imperio romano. O sea que si Roma cayó en el año 476 en las manos de las tribus bárbaras, quien gobernaba en los tiempos del apóstol Juan era Roma, la Roma de los Césares. Inclusive Roma era que tenía cautivo a los judíos en los tiempos de los apóstoles. Entonces es bien importante entender esta base para saber quién es el anticristo que iba a venir y que aún no había venido en los tiempos del apóstol Juan. Roma era el imperio que gobernaba en los tiempos del apóstol Juan. Esto lo dice Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 versículo 7 dice, hablando de Roma,
simbolizada en las profecías de Daniel 7 como la cuarta bestia, espantosa y terrible. Después de esto miraba yo en visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. El hierro, símbolo de Roma. Inclusive el hierro lo vemos en las piernas de la imagen de Daniel 2. Es el mismo poder. El hierro con la cuarta bestia es símbolo para el imperio romano. Dice que tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Este fue el poderío de Roma, del imperio romano, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estas son las 10 divisiones en que se dividió Roma a través de la invasión de las tribus bárbaras. Pero es interesante que la profecía dice que después del surgimiento de la cuarta bestia, que es Roma, que le salen 10 cuernos, surge algo interesante. El profeta Daniel divisa que dentro de esos 10 cuernos se levanta un 11º cuerno. Y noten cómo dice Daniel 7:8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y su boca hablaba grandes cosas. O sea que en Daniel 7, versículo 8, el 11º cuerno, en Daniel se le llama el anticristo, o mejor dicho, el anticristo en las profecías de Daniel se le llama el cuerno pequeño, porque este cuerno pequeño surge de la cuarta bestia, que es Roma. Pero este cuerno era diferente, porque este cuerno tenía ojos como de hombre y su boca hablaba grandes cosas. Vamos a ver que esto es blasfemia. Ahora, si ustedes notan y siguen la secuencia cronológica, el cuerno pequeño surge de la cuarta bestia, que es Roma. El cuerno pequeño en Daniel 7 es el anticristo, porque este dice que habla grandes cosas y blasfemias. Ahora, ¿qué simboliza en profecía un cuerno? Y esto lo desconocen los católicos. En profecía, el símbolo de cuernos representa reinos o naciones. Por ejemplo, en Daniel 8, versículo 20, ahí se simboliza que un carnero tenía 2 cuernos. Y noten que dice Daniel 8:20: en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, porque la nación de los medos y persas estaba compuesta por 2 reinos. Y aquí se simboliza con un carnero que tenía 2 cuernos, una nación de 2 reinos. Los cuernos en las profecías representan poderes políticos, reinos. O sea que este cuerno pequeño es un reino político y religioso que surge de la cuarta bestia, que es Roma. O sea que el anticristo no debemos de buscarlo en el Medio Oriente, no debemos de buscarlo de una nación americana, no debemos de buscarlo de una nación palestina, no debemos de buscarlo de una nación judía. El anticristo surge de la cuarta bestia, que es Roma. Por eso es que es inconsistente y sin fundamento bíblico pensar de que el anticristo sea Antíoco Epífanes. No cuadra con las características bíblicas, lo vamos a notar en esta ocasión. Los cuernos en profecía representan reinos. Por ejemplo, en Apocalipsis 5:6 se habla de un cordero inmolado que tenía 7 cuernos. El cordero es símbolo de Cristo, pero los cuernos representan la totalidad de que Cristo es el Rey soberano y absoluto de todo el universo. El 7 significa perfección, pero son 7 cuernos, significa
el reinado completo y perfecto de Cristo. Noten cómo dice Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, símbolo de Cristo, que tenía 7 cuernos. Cristo es el Rey de Reyes por excelencia. Los cuernos significan reinos y 7 ojos significa la omnisciencia y omnisapiencia de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ojos significan sabiduría, algo que lo ve, que lo sabe todo, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Son los 7 atributos del Espíritu Santo. Y Cristo, a través del Espíritu Santo, conoce todo lo que se hace en el universo, la omnisciencia, los ojos, a través del Espíritu Santo. Pero estoy usando aquí para demostrar de que los cuernos en profecía significan reino. Cuando la Biblia dice que este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre, es una referencia a que este sistema político y religioso que es romano, porque surge de la 4ª bestia que es Roma, tiene ojos como de hombre, o sea que significa que depende de la sabiduría y tradiciones de los hombres. Pero no solamente, dice que este cuerno hablaba grandes cosas y blasfemia. Vamos a demostrar que eso, hablar grandes cosas, son blasfemias, insultos hacia nuestro Dios. Ahora, sigamos profundizando, porque necesitamos saber de qué anticristo el apóstol Juan habla, porque aún no había venido, pero ya estaba el espíritu del anticristo en los tiempos del apóstol Juan. Es lógico, porque quien dominaba en los tiempos de Juan era Roma. Caído Roma, iba a surgir este poder, este imperio político y religioso, que no cabe duda que es la otra Roma, el papado. El cuerno pequeño es la otra Roma, la Roma papal, que surgió después de la caída del imperio romano. O sea que el papado surge de la 4ª bestia que es Roma, porque es un poder romano y su idioma es el latín, porque el cuerno pequeño surge después de que se levantan los 10 cuernos, o sea, después de que es parcelada el imperio romano. Ahora, es interesante que la historia dice que Europa occidental ocupaba todo el poderío Roma. Con la invasión de las tribus bárbaras, todo eso se parceló, lo que conocemos hoy Europa. Es interesante, hermanos, que a Daniel 7:25 nos dice cuáles son algunas de las características de este cuerno pequeño. Y noten cómo dice Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Noten lo que hace este poder, esta nación, este imperio político y religioso. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. La expresión hablar palabras contra el Altísimo es hablar blasfemias. A los santos del Altísimo quebrantará. Es lo que hizo el papado durante la Santa Inquisición, donde murieron millones de cristianos bajo el poder de la Inquisición romana. Pero dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Si voy a inmiscuir con la ley de Dios, si voy a inmiscuir con el calendario profético de Dios. Ustedes pueden corroborarlo eso como el papado. En el catecismo de la Iglesia Católica fueron suprimidos el mandamiento que habla de acuérdate el sábado para santificarlo. Ese es el 4º mandamiento. Y el segundo fue suprimido, que habla de la idolatría de las imágenes. En el catecismo no aparece. O sea que el papado se inmiscuye para tratar de cambiar la ley de Dios y también los tiempos. Los tiempos aquí se refiere a un falso sistema de interpretación profética, y esto se cumplió con la contrarreforma, como los jesuitas Francisco Rivera y Luis de Alcázar hicieron un documento de más de 5.000 páginas y otro de 500 páginas, donde hacían un esquema falso de interpretación profética para lanzar y ubicar las profecías equivocadamente donde no eran. De esta manera, este sistema cambió los tiempos, o iba a tratar de cambiar los tiempos de Dios. Pero quiero que los espaciemos de que este cuerno pequeño, que es el anticristo de las profecías, dice que habla palabras contra el Altísimo. Quiero que los espaciemos en esa expresión.
hablar palabras contra el Altísimo. ¿Qué es eso? Noten cómo dicen otras versiones de Biblia sobre esta palabra o sobre este texto. Biblia de nuestro pueblo. Noten cómo traduce Daniel 7:25, dice: blasfemará contra el excelso. Noten lo que es este cuerno pequeño. Blasfemará contra el excelso. Perseguirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar el calendario y la ley. Noten que cambiar los tiempos significa cambiar el calendario profético de Dios. Dejará en su poder a los santos durante un año y otro año y medio. Y ahora noten cómo dice la Biblia Jerusalén, cómo traduce Daniel 7:25. La Biblia de Jerusalén es más clara y dice así: blasfemará contra el Altísimo y lo perseguirá. Noten que este cuerno pequeño blasfema. Dice blasfemias, grandes cosas y blasfemias. Blasfemará contra el Altísimo y perseguirá a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar las fiestas y la ley. Y los santos les quedarán sometidos durante 3 años y medio. Así lo traduce la Biblia de Jerusalén. Noten cómo lo traduce la Biblia latinoamericana. Daniel 7:25. Insultará al Altísimo. O sea que este cuerno pequeño dice blasfemian. Perseguirá a los santos del Altísimo y tratará de cambiar el calendario y la ley. Los santos quedarán sometidos a su poder por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. O sea que este cuerno pequeño dice blasfemias. Entonces, para identificar quién es el anticristo, vamos a buscar otros textos de la Biblia donde hablan de blasfemias. Ahora, ¿quién escribió el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan, el mismo que escribió sus cartas. El libro de Apocalipsis fue escrito la mayor parte porque Domiciano lo llevó desterrado a la isla de Pasmos. Eso lo dice Apocalipsis 1, 9 y 10. Ahora, es interesante que la historia dice de que Domiciano, al ver de que Juan tenía el Espíritu de Dios, no pudo matarlo metiéndolo a un perol de aceite hirviendo. No le pasó nada. Así que la historia dice que lo que hizo es mejor desterrarlo a la isla de Pasmos. Era como una cárcel, como un Alcatraz en los tiempos del apóstol Juan, la isla de Pasmos. Y la mayor parte de su libro, el apóstol Juan lo escribió en la isla de Pasmos. Él lo dice. Y noten que el apóstol Juan ahora a este anticristo que le llama en sus cartas, ahora le llama de otro nombre, le llama la bestia. O sea que Daniel 7 le llama el cuerno pequeño. El apóstol Juan habla de un anticristo que viene. Y ahora en Apocalipsis 13, el mismo apóstol Juan ya no usa el término anticristo, porque el anticristo significa el que ocupa el lugar de. Ahora el apóstol Juan, en lugar de usar el sustantivo anticristo, le llama la bestia a este sistema. La bestia en profecía no son personas. El símbolo de bestia representa poderes políticos y religiosos, y no hay mejor símbolo para representar al papado, un poder político y religioso que lo dirige la cabeza visible, que es el obispo de Roma. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 1 al 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. La bestia es lo mismo que el cuerno pequeño, lo vamos a notar. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí están los cuernos, los mismos que tiene la cuarta bestia de Daniel 7. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Noten que esta bestia tiene un nombre blasfemo.
Esta es una evidencia que el cuerno pequeño con la bestia es lo mismo, porque el cuerno pequeño habla grandes cosas y blasfemia, y la bestia tiene en una de sus cabezas o sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Está conmigo, hermano? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Estas son las bestias que encontramos en Daniel 7. Y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. El dragón es lo mismo que la cuarta bestia de Daniel 7. El dragón Roma le cede el poder y su trono a este sistema y grande autoridad. Porque caído el imperio romano que gobernaba en los tiempos de Juan, se iba a levantar la otra Roma que surgiría de los escombros del imperio romano. Dice que esta bestia tiene sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y note cómo dice Apocalipsis 13, versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que el nombre de esta bestia es un nombre blasfemo. El cuerno pequeño dice grande blasfemia. Y la bestia tiene nombres blasfemos. Ahora, hice una investigación. ¿Qué es blasfemia? Porque esta es la clave para saber quién es el anticristo. ¿Qué es blasfemia? Y esto es imposible aplicarlo a los protestantes en este contexto. El anticristo no son personas. El anticristo en este contexto representa a un poder político y religioso que tiene nombre de blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Busqué en el diccionario Strong que la palabra blasfemia significa vilipendio, especialmente contra Dios, blasfemia, maldición, maledicencia. Esto lo dice la concordancia Strong. Pero ¿qué es vilipendio? Dice el diccionario de la Real Academia Española, vilipendio, dice desprecio, falta de estima, denigración de alguien o algo. O sea que esta bestia tiene nombre de blasfemia. Son insultos, desprecio, maldiciones contra Dios. Este cuerno pequeño habla blasfemias en contra de Dios. La bestia tiene nombre de blasfemia. Ahora, ¿qué es blasfemia? Según la definición bíblica. Vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. ¿Qué es blasfemia? Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7. Aquí Cristo hizo una sanación de un paralítico que lo bajaron por el techo, 4 personas. Dice que Cristo cuando lo vio le dijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente los fariseos dijeron lo siguiente. Al ver Jesús la fe de ellos, de los que bajaron al paralítico, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y decían, noten que decían, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aunque los fariseos estaban aplicando mal este término a Cristo, tenían claro que es blasfemia. Blasfemia es que un mero hombre se haga pasar como Dios y pretenda perdonar pecado. Eso es blasfemia. Pero Cristo no estaba blasfemando porque Cristo es igual a Dios. Pero los fariseos tenían claro el concepto de lo que es blasfemia. Blasfemia es que un hombre pecador, inmortal, se haga pasar como Dios en esta tierra y pretenda perdonar pecados. Eso es blasfemia. Noten que dijeron también los fariseos en Juan 10, versículo 30 al 33. Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Noten qué es lo que dijeron los fariseos al instante. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?
Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Qué es blasfemia? Recuerden que el cuerno pequeño habla grandes cosas, insultos, blasfemias. La bestia tiene nombre de blasfemias. Es un sistema político religioso que usa nombres blasfemos. Y vamos a ver, amigos y hermanos, que no cabe duda, y lo digo a ciencia cierta, sin tutubeo, que todas las características cuadran con el sistema papal. Si usted pertenece a este sistema, salga inmediatamente antes de que le caigan las 7 plagas postreras. El papado es el anticristo en las profecías de Daniel y Apocalipsis y en las cartas de Juan, cuando Juan usa el singular anticristo, un sistema que se hace parecer como Dios en esta tierra y pretenda perdonar pecados, y que en su medio tenga a su representante que le da títulos blasfemos y divinos. Y vamos a ver que todo esto cuadra con su representante, el obispo de Roma. El obispo de Roma es el representante de Satanás en esta tierra. Ahora, hermanos, aquí viene algo interesante, hermano. Les dije al principio que íbamos a usar 2 fuentes para taparle la boca a Luis Toro: la Biblia y fuentes oficiales de la Iglesia Católica. Y esto lo ignoran los mismos católicos. Esto que vamos a leer, hermanos, los va a dejar con la boca abierta, donde fuentes oficiales de la Iglesia Católica le dan títulos blasfemos al obispo de Roma. Noten cómo dice: la literatura eclesiástica de la Iglesia Católica abundan muchos ejemplos de las pretensiones arrogantes y blasfemas del papado. Ejemplos típicos son los siguientes: la Enciclopedia Católica, escrita por el teólogo católico del siglo XVIII. Noten cómo dice la pronta Biblioteca Católica, tomo 6, página 25 al 29, bajo el título Papa. Le estoy citando la pronta Biblioteca Católica. No es libro adventista ni es libro protestante, es fuente oficial de la Iglesia Católica. Noten cómo dice bajo el título Papa: el Papa es de una dignidad tan grande y tan excelso que no es un mero hombre, sino como que si fuera Dios, el vicario de Dios. Esto es blasfemia. El Papa está coronado de una triple corona, como Rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra. Hermano, esta es una gran blasfemia. Único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes, tiene plenitud y poder. A él le ha sido encomendada por Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. Esto es una gran blasfemia. O sea que el Papa también dirige a los ángeles, no solamente a la iglesia en esta tierra, dicen ellos. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún la ley divina. ¡Qué blasfemia! O sea que según la pronta Biblioteca Católica, el Papa puede alterar y modificar aún la ley de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que dice Daniel 7:25? Que este sistema trataría de cambiar los tiempos y la ley. Y noten cómo dice: el Papa tiene tan grande dignidad y autoridad que tiene poder para modificar y explicar e interpretar aún las leyes divinas. Este es más peor. Noten cómo dice: el Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra, con más amplio poder de atar y soltar a sus ovejas. Cualquier cosa que se diga y que hace el Señor Dios mismo, el Redentor, eso hace su vicario, con tal que no haga nada contrario a la fe. Esto lo dice la pronta Biblioteca Católica, traducción de Lucio Ferraris, Papa II, pronta Biblioteca Católica, tomo 6, páginas 25 al 29. Pueden corroborar esto, hermanos. Yo me quedé con la boca abierta, me quedé atónito
ver cómo este sistema blasfema en contra de Dios. Y sigo leyendo más fuentes católicas. Noten lo que dijo el Papa León XIII en su carta encíclica de junio 20 de 1844. Dijo lo siguiente en la página 304. Nosotros, hablando de los papas, nosotros los papas ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Esta es una gran blasfemia que dice el Papa León XIII en su encíclica. Note lo que dijo el Papa San Nicolás I. Dice, el Papa ocupa el lugar de Cristo en la Iglesia Universal. Esto es más terrible lo que voy a leer, esta fuente católica. Revista Católica, nuestro visitador dominical, and Sunday Noten lo que dice esta otra fuente católica. Esto es más terrible y aterrador. Dice, cita del 14 de junio de 1936, Revista Católica, nuestro visitador dominical, dice lo siguiente. Esto es lo que hace el sacerdote cuando está dando la misa y hace que el pan se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo literal. Eso se llama la transustanciación. Noten, ese proceso se llama la transustanciación y noten cómo dice esta cita, el acto o ese mismo proceso que el sacerdote hace a la hora de hacer la misa. Dice así: cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración, él alcanza hasta el cielo, hace que Jesús descienda de su trono y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido de nuevo como víctima por los pecados del hombre. Este es un poder mayor que el de los monarcas y potestades y potentados. Es mayor que el poder de los santos y de los ángeles, mayor que el poder de los serafines y querubines. Esto es una gran blasfemia, hermanos. Es mayor que cualquier poder de los santos y los ángeles. En efecto, es mayor aún que el poder de la Virgen María. Pues mientras que la bendita Virgen fue agente humana por medio del cual Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote hace que Cristo descienda del cielo y lo encarne sobre el altar como víctima eterna por los pecados del hombre. Y no solo una vez, sino miles de veces. El sacerdote habla y Cristo, el Dios eterno omnipotente, inclina su cabeza en obediencia al humilde mandato del sacerdote. Esto es una gran blasfemia. Dice que Cristo le obedece aún hasta el sacerdote. Yo me quedé impactado ver lo último de esta cita. El sacerdote habla y Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina su cabeza en obediencia humilde al mandato del sacerdote. Esta es una gran blasfemia, hermanos. Ahora, ¿saben que el Papa, la Iglesia Católica le llama vicario de Cristo? Vicario de Cristo, la palabra vicario viene del latín que significa el que hace las veces de otro. O sea, el que ocupa el lugar de otro o el que representa a otro. En otras palabras, vicario de Cristo es el sustituto de Cristo. La Iglesia Católica sostiene de que el Papa es el vicario de Cristo. Esto quiere decir que el Papa ocupa el lugar de Cristo entre los hombres o que hace las veces de Cristo en la Iglesia. Esta es una gran blasfemia, porque según la Biblia, el que ocupa el lugar de Cristo en esta tierra y el que dirige a la Iglesia en esta tierra es el Espíritu Santo. O sea, el sustituto de Cristo en esta tierra es el Espíritu Santo, no el obispo de Roma. Esto lo dijo Cristo en Juan 14, versículo 15 al 17, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Hermanos, el vicario de Cristo, el sustituto de Cristo en esta tierra es el Espíritu Santo, no el Papa.
donde el apóstol Pedro se autoproclamó vicario de Cristo, donde el apóstol Pedro dijo que él era el sustituto de Cristo en esta tierra. Esto es una gran blasfemia. Es interesante, hay más información, hermano. En un pasaje que forma parte del derecho canónico, el Papa Inocencio III declara que el pontífice romano es el vicario en la tierra, no de un mero hombre, sino de Dios mismo. Y en una glosa del trozo se explica que esto es así, debido a que el Papa es el vicario de Cristo, el cual es verdadero Dios y verdadero hombre. ¡Qué blasfemia! Esto es una gran blasfemia. Y son fuentes de la Iglesia Católica. Ahora, hermano, no es extraño que Pablo habla de este sistema del anticristo en su carta, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 6. Recuerden de que el sustantivo anticristo significa el que ocupa el lugar de Cristo. O sea, para yo atacar a Cristo, no necesito decir palabras vulgares contra Dios. La mejor forma para atacar a Cristo es usurpando el lugar que le corresponde a Cristo, porque eso significa anticristo, el que ocupa el lugar de. Noten lo que dice Pablo hablando del surgimiento del anticristo, que iba a surgir después de la caída de Roma. Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 6 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es un sistema que iba a surgir en medio del pueblo, un sistema que iba a ser como un Judas, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es un sistema que se deleita en la infracción de la ley, porque dice que es el hombre de pecado, y pecado es infracción de la ley. El hijo de perdición, o sea, es un Judas, es un sistema que tiene las mismas características de Judas. En efecto, en mi canal tengo un tema donde hago un paralelo entre Judas y el papado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, porque es un sistema blasfemo y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No cabe duda, hermanos, y no hay otro sistema que cumpla con estas características como el sistema papal y su representante, que es el obispo de Roma, que se hace parecer como Dios, haciéndose pasar como Dios, y se siente en el templo de Dios. O sea, el templo aquí es en el griego naos, surge de la iglesia, se hace pasar como un Judas, el hijo de perdición, se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, porque quien gobernaba en los tiempos de Pablo también era Roma. Caído Roma era lo que lo detenía. Caído Roma, se iba a manifestar este poder apóstata que iba a surgir de la apostasía de la iglesia primitiva, porque se sentaría en el templo de Dios haciéndose parecer como Dios. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste la parucía del anticristo. El papado, hermanos, surgió después de la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano cayó en el año 476 por la invasión de las tribus bárbaras. Pero este poder, su hegemonía, la hegemonía del papado, inició en el año 538, culminando hasta el año de 1798. Fueron exactamente 1260 años de persecución o hegemonía de este sistema durante la Edad Media, que Daniel 7 le llama que este poder iba a actuar durante tiempos y mitad de un tiempo. Es lo mismo 1260 años de hegemonía. Pero es interesante que este sistema se iba a hacer parecer como Dios en esta tierra, iba a llamar a la gente a que le rindieran culto como que si fuera Dios en esta tierra. Hermanos, yo no necesito que el texto diga el Papa es el anticristo. Esta pregunta absurda que hizo Luis Toro solamente fue para evadir la información vasta que hay, que todas las características cuadran con este sistema. La Biblia no presenta nombres, sino características para identificar este sistema.
En la Biblia tenemos símbolos apocalípticos que se entienden a través de la misma Biblia. El cuerno pequeño y la bestia y el anticristo y el hombre de pecado es el anticristo de las profecías. Todo cuadra con el papado. No hay otro sistema en esta tierra que cuadre con esas características. No cabe duda, hermanos, por las características, que el anticristo es el papado, junto con su representante, que es el obispo de Roma. Entonces es correcto decir de que el anticristo es el obispo de Roma por usar títulos blasfemos y pretender igualarse a Dios y tener títulos blasfemos. Aquí solamente he mencionado algunas fuentes de la Iglesia Católica, pero hay una vasta información donde la Iglesia Católica le da títulos y nombres blasfemos al obispo de Roma. Hermanos, ¿cómo es posible que podamos comparar al apóstol Pedro con el obispo de Roma, hermanos? Hay una gran diferencia a miles de kilómetros. ¿Cómo es posible que el apóstol Pedro iba a tener esa arrogancia de pretender perdonar pecados e igualarse a Dios, o llamarse vicario de Cristo, o sumo pontífice, o santo padre, o su santidad? Inclusive Pedro nunca permitió que le rindieran adoración o que se arrodillaran delante de él. En Hechos capítulo 10 encontramos donde Cornelio quería inclinarse delante de Pedro, y Pedro le dijo: levántate, que yo soy hombre igual que tú. Pero ni los ángeles permitieron adoración ni que se le arrodillara al apóstol Juan. Le dijo: levántate, que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Hermanos, no cabe duda, hermanos, de que el anticristo es el sistema papal con su representante, el obispo de Roma. Y aquí queda tapada la boca de Luis Toro de que todas las características cuadran con este sistema, hermano. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy, hermano? Si tú estás en este sistema, sale inmediatamente, hermano, porque este sistema no es iglesia, es el agente de Satanás para hacerle guerra a la ley de Dios, usurpar el lugar de Dios en esta tierra a través de un falso sistema de sacerdotes humanos, un sistema que le ha hecho daño al pueblo de Dios, persiguiéndolo durante la Edad Media, un poder que se ha inmiscuido con la ley de Dios, un poder que ha cambiado los tiempos de Dios. Es un poder sanguinario que en las profecías tiene muchos nombres. Se le llama ramera, una iglesia apóstata y falsa, cuerno pequeño, el anticristo y el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Sabes qué dice la Biblia? Salid de Babilonia, salgamos de estos sistemas antes de que sea demasiado tarde, hermanos. Este sistema es el anticristo de las profecías por las características. Hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición, y con este estudio y con fuentes sólidas le hayamos tapado la boca a este sacerdote Luis Toro. Hermanos, hay que estudiar para no ser engañados. Vamos a orar para que Dios nos ayude a tener discernimiento y que podamos salir de estos sistemas antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este mensaje, gracias porque fue una bendición. Nos hemos dado cuenta por las características de que el anticristo de las profecías es el cuerno pequeño, el hombre de pecado, la bestia. Por las características blasfemas, todas cuadran con el sistema papal y su representante, el obispo de Roma, un sistema que se hace parecer como Dios. Ayúdanos, Señor, a salir de estos sistemas, a no ser engañados, y que podamos levantar estas verdades antes de que sea demasiado tarde. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.